¿Tú cómo ves, Ignacio, la intervención del juez a la hora de tomar declaración al humorista Héctor de Miguel? Bueno, Silvia, seré honesto. Me parece que el daño que causa a la imagen de la justicia es irreparable. Aprovechando que estás con nosotros, Ignacio, vamos a abordar otro tema. Ha salido públicamente, ha salido a la luz un fragmento de la declaración del humorista Héctor de Miguel ante el magistrado que le ha procesado por un chiste sobre el Valle de los Caídos que él dijo en la radio. El juez, Carlos Valle, ha comparado la broma literalmente con volar por los aires la plaza Pedro Cerolo, en Chueca, y coger las piedras para apedrear a los homosexuales. A ver si a usted le parece lo que fuera en un programa de humor, en el que se dijera, vamos a ver si volamos la plaza de Pedro Cerolo y con las piedrecitas llegamos a un día, el Día del Orgullo, y se la tiramos a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños, es decir, todos los homosexuales. Carlos Valle, que es el juez que estábamos escuchando, que ha llevado a cabo este interrogatorio, ya había investigado con anterioridad otras denuncias de la plataforma Abogados Cristianos. Irma. El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de aquí de Plaza de Castilla fue el que investigó a Pablo Echenique tras una denuncia de Abogados Cristianos por un tuit en el que se hablaba de la pederastia en la Iglesia. Pero no es esta la única actuación conocida de este juez, es también el responsable de haber archivado la causa contra Esperanza Aguirre tras ese incidente de tráfico en el que la expresidenta madrileña se dio a la fuga arrollando la moto de un agente de movilidad. En su resolución el juez decía que no estaba aprobado el delito de desobediencia, no quedaba suficientemente acreditado, y tampoco el de lesiones por imprudencia. Carlos Valles, también conocido por haber llevado a cabo redadas en clínicas en las que se interrumpía el embarazo en los años 80, solo 48 horas de que se despenalizase la ley. Su última actuación destacada fue en julio de este año, cuando sustituyó durante unos días al juez Peinado, que estaba ausente del juzgado por estar de vacaciones, y firmó una resolución en la que rechazaba la pretensión de Pedro Sánchez de declarar por escrito, y en esa misma resolución le decía que si quería de verdad colaborar con la investigación y tenía algún dato que hubiese conocido por razón de su cargo, que entonces sí se podría hacer una declaración por escrito diferente a la declaración presencial. ¿Tú cómo ves, Ignacio, la intervención del juez a la hora de tomar declaración al humorista Héctor de Miguel? Bueno, Silvia, seré honesto. Me parece que el daño que causa a la imagen de la justicia es irreparable. La intervención del juez ayer en el interrogatorio que hacía al señor de Miguel creo que era totalmente improcedente. El interrogatorio debe de versar sobre hechos, sobre los hechos de los que versa la querella, y en modo alguno tiene que ser confrontar opiniones, la opinión del investigado con la opinión del juez. Creo que la opinión del juez en este caso sobra por completo, y creo que no es lo procedente, ni lo pertinente, ni lo más adecuado a la hora de practicar el interrogatorio al investigado, que por cierto también hay que tener en cuenta que el investigado debería de, como lo hemos dicho en otras declaraciones que hemos presenciado también en Plaza de Castilla, debería de tener una silla y poder estar sentado para poder declarar de la forma más cómoda posible. Sí, esto lo vemos también en el caso de Muliac, que nos llevó también a muchas reflexiones, ¿no?, sobre las palabras del juez. Yo te quería preguntar, Ignacio, ¿esto tiene algún recorrido? Es decir, tú decías, bueno, pues son unas declaraciones que están fuera del lugar. ¿Puede el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, investigar de mutuo propio? Cuando pasó lo del caso de Rejón, recordemos que se llegó a colapsar el buzón por las quejas, ¿no?, de cómo había sido ese interrogatorio. ¿Qué recorrido puede tener esto si alguien considera que son unas palabras, como tú apuntabas, pues fuera totalmente del lugar? Bueno, yo no le veo recorrido, no le veo ningún recorrido a esto, más allá de que se trata de una actuación desafortunada del juez. No veo ninguna que pueda tener ninguna incidencia en el ámbito disciplinario. Lo que sí me gustaría también señalar es que estas situaciones, que no es la primera que vemos en la que acude un humorista a declarar en un juzgado por un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, no es la primera vez. Y lo que sí tengo que recordar es que este delito debería de desaparecer del Código Penal. Y esto es algo que ya se viene señalando en el Congreso de los Diputados. Hay alguna proposición de ley tendente a suprimir este delito del Código Penal, que por lo demás
la supresión sería lo más adecuado y más conforme con lo señalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo ves tú, Julio César, esta polémica, las palabras del juez en la toma de declaración a Héctor de Miguel? No encuentro la relevancia de la pregunta que le hace el juez. No sé qué es lo que busca. Primero, me parece que es improcedente porque preguntarle a alguien qué habría hecho si... Es un contrafáctico, asunto de que venimos a juzgar lo que yo hice, no lo que yo habría hecho en otra circunstancia. ¿Qué más da que yo diga habría obrado de esta manera o de la otra? No es eso lo que se está enjuiciando, es lo que yo hice o no, si eso es o no delito. Entonces no encuentro la pertinencia de la pregunta, no sé asunto de qué, no sé qué busca. A partir de aquí se puede especular. Se busca ver si en este caso el demandado habría sido tan gracioso desde la perspectiva del juez para meterse con otra causa, pero asunto de que, no, insisto, no encuentro cuál es la relevancia de la pregunta ni qué ayuda al juez para saber si lo que ocurrió es o no delito. Y luego, por otro lado, yo coincido con lo que estaba manifestando ahora el magistrado, creo que estos delitos de ofensa no a los sentimientos, pero a cualquier tipo de sentimiento, Al religioso me parece que no toca que esto esté legislado, pero a cualquier otro tipo de sentimiento. Las ofensas a los sentimientos están dentro del ámbito de la libertad de expresión. Sé que resulta incómodo, esta es la gracia de la libertad de expresión, pero para todos y en todos los ámbitos. Y si alguien se siente molesto, que se lo piense dos veces. Seguramente que en algún momento también sentirá la necesidad de incomodar, de molestar, de revolver. Esta es la gracia de la libertad de expresión, no solamente para un sitio o para otro. Bueno, yo creo que tanto este tema como otros de los que se han estado comentando a lo largo de la mañana en este programa hablan todos ellos del problema grave que tenemos en este país con la justicia. Creo que la justicia en España es un poder en el que nunca hubo una transición a la democracia. En España no hubo transición a la democracia en el Poder Judicial y las consecuencias de eso se evidencian cada día con una justicia machista, como se estaba viendo en otros de los temas que se han comentado, y con una justicia también de clase y con una justicia conservadora, con un sesgo reaccionario que mantiene las cárceles llenas de pobres y de robagallinas y que persigue a titiriteros y a raperos mientras no fue capaz de determinar quién era M. Rajoy en los papeles de Bárcenas y mientras los grandes ladrones y delincuentes de este país se pasean impunes por las calles, empezando por un tal Juan Carlos de Borbón. Y además una cúpula judicial que está compuesta por, por una clase social muy concreta y que yo creo que está protagonizando una verdadera, no ya solo por este asunto, sino por otros asuntos quizá más importantes, una verdadera rebelión en contra de la democracia y de la soberanía popular. Yo creo que en España es urgente un verdadero plan de choque de renovación y de democratización de la justicia y el problema es que el presidente del Gobierno, en lugar de acometer esa tarea tan urgente, en mi opinión, decidió pactar con la derecha, repartirse el Consejo General del Poder Judicial y dar un balón de oxígeno de esa manera, pues a todos los problemas y a todos los sesgos que existen en la justicia, al lawfare, al machismo judicial y a este tipo de jueces que protagonizan este tipo de interrogatorios. Es que, claro, abres muchos melones, pero yo, pero por centrarme en esto, lo primero, a mí me sorprende mucho que se procese a alguien en un programa, o sea, que este caso haya llegado realmente a un procesamiento de este tipo por el hecho de que se cuente un chiste en la radio, me sorprende mucho de entrada. Luego, ni qué decir del asunto de la confrontación que lleva a cabo el juez con este intercambio de opiniones absolutamente fuera de lugar y que yo creo, y a pesar de que es verdad que hemos visto muchos casos recientes, lo vimos también con el juez Carretero, que nos avergonzó a todos en referencia a lo que decías sobre el comportamiento de jueces, yo creo que no es mayoritario, aunque creo que efectivamente la administración de la justicia tiene que evolucionar mucho y aquí lo hemos hablado muchísimas veces, la falta de educación en muchos sentidos con respecto a lo que implica el género en muchos magistrados, pero creo que no es mayoritario y además creo que el magistrado González Vega explica muy bien seguramente el bochorno que sienten muchos jueces y que él ha tildado de que es irreparable el daño que causan
cuando ven que de repente, efectivamente, no solo ellos, que quizá lo saben más, porque luego esto es como todo, en los gremios la gente se conoce, pero si el bochorno ha sido absolutamente extendido para toda la población, lo vimos con el juez Adolfo Carretero y con este caso otra vez, que nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, pero ¿cómo puede ser? Pues yo creo que también, precisamente dentro de la justicia, cuántos jueces no estarán sintiendo y cuántas magistradas no estarán sintiendo ese bochorno de ver que al final la imagen con la que se puede quedar mucha parte de la ciudadanía es con esta. Y creo que lo ha dicho muy bien el magistrado González Vega, es un daño irreparable. Y dicho esto, yo no sé si tampoco el Consejo General del Poder Judicial podría o no pronunciarse o qué margen tiene en este caso, pero insisto, es que no tiene ningún sentido que entre a esa confrontación el juez, en el caso concreto de lo que estamos hablando, no solo poniendo encima de la mesa futuribles, teniendo opiniones absolutamente reprochables y reprobables. Y le ha procesado, ¿eh? Sí, Es decir, que le ha procesado al humorista, al juez, más allá de lo que estamos viendo. Héctor de Miguel, humorista, ha sido procesado por un chiste en la radio. Sí, bueno, primero, el delito de ofensas religiosas y yo creo que también el de injurias a la corona deberían estar fuera del Código Penal desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora está en trámite parlamentario, esperemos que esta vez sí haya votos suficientes para cambiar eso. Segundo, yo creo que es muy importante la respuesta de Héctor de Miguel a toda esta soflama de este juez cuando le explica, por si no lo entiende, que el humor y los chistes, digamos, provocadores que traspasan líneas del buen gusto o tal, es que es importantísimo el contexto. No es lo mismo hacer un chiste en un programa de humor, en la radio, como ha hecho Héctor de Miguel, o en la revista Mongolia, o donde sea, que en un juzgado. Sí, sí. La gracieta que se ha soltado este juez tiene un componente detrás, que es... no elige cualquier ejemplo para echarle la regañina al humorista, sino que quiere trasladar qué le parece a usted que la plaza de Pedro Cerolo vuele por los aires y además desliza que con las piedrecitas se arrojan a homosexuales pederastas y dice que son todos los homosexuales. Bueno, es que es terrible, dicho en un juzgado, no en un programa de humor, es fundamental, ¿no? Y por último, hay jueces cuya trayectoria dan mucho que pensar. Es decir, yo recuerdo perfectamente cuando este señor ordenó detener a 39 personas de clínicas abortistas, incluidos psicólogos, médicos, etcétera, 2 días antes de cuando el gobierno entonces de Felipe González aprobaba una ley que liberalizaba el aborto, despenalizaba el aborto. Detuvo a 39 personas y las tuvo en los calabozos bastantes días. Es decir, hizo esto, como hizo algo, que fue no considerar que hubiera ninguna falta ni ningún problema en aquella escena que leímos todos y que conocimos todos sobre Esperanza Aguirre, cuando a ningún otro ciudadano se le hubiera tratado así clarísimamente en un juzgado. Este señor tiene ya un historial que es coherente con una determinada ideología, con admitir determinadas querellas y con soltar determinados interrogatorios. Es decir, un Consejo del Poder Judicial, con su comisión disciplinaria, etcétera, pues creo que debería tener en cuenta determinadas cosas para actuar. Esto sí señala un problema más profundo en la justicia porque el sesgo siempre va hacia el mismo lado. Yo recuerdo, iba a decir, un periodista que se llama Federico Jiménez Los Santos, que en su programa de radio, no en un contexto de humor, dijo que él le daban ganas de coger una pistola y disparar a diputados de Podemos. No sé si recordáis. Y no pasó absolutamente nada. Y era una afirmación que no se hizo en un contexto de humor. Pero después hay un humorista que hace un chiste, como hizo Héctor de Miguel, y es procesado por un juez. Y no es la primera vez que hay denuncias de abogados cristianos o que se procesa a humoristas. Recuerdo el caso también de Dani Mateo en el Intermedio, que fue procesado por hacer un chiste también sobre la cruz del Valle de los Caídos, y el Gran Wyoming, etcétera, y el Gran Wyoming. Entonces, no puede ser. Aquí la justicia no es igual para todos y este caso y otros similares como los que estoy comentando lo dejan muy claro. Hay un problema estructural en la justicia, pero no son solo casos aislados de jueces. Que algunos es casos recurrente y permanente. Yo creo que esto al juez Valle no se le ocurrió en ese momento, ¿eh? Yo creo que lo traía preparado de casa. Yo me lo imagino la tarde de antes tomándose un coñac, haciendo una videollamada con otros jueces, el juez Peinado, el juez Carretero, que es lo más parecido que tienen ellos a un podcast. En este caso sería La vida antigua. O estirando el mazo y pensando ¿con qué podría yo compararle el Valle de los Caídos al rojazo este para dejarle sin palabras? Para Cuellos, muy flojo.
La sede del PSOE en Ferraz, no, que en la calle suelen estar los nuestros. El edificio de la cadena SER, no jodas, que ahí está el Primark, que ahí me hago yo las togas a medida. Y de repente, lo tengo, la plaza de Pedro Cerolo. Y en su cabeza era espectacular, porque claro, así podía encajar eso tan habitual en el pensamiento de la extrema derecha, que es asociar la homosexualidad a la pederastia. A ver, lo primero, como idea es arriesgada, porque si el día del orgullo vas al desfile a apedrear a homosexuales pederastas, a algún cura le das fijo. Y como chiste flojo y de mal gusto, parece que lo ha escrito uno de mis guionistas. Pero venga, señor juez, vamos a medirnos la libertad de expresión. Yo hice una burla hacia abogados cristianos en mi programa de humor sobre que hay que volar el valle y con las piedrecitas ir a lanzárselas a los curas pederastas y a aquellos que acosan a las mujeres que van a abortar. Es una crítica a varias estructuras opresoras. Su broma, señor juez, es una muestra de cómo en un juzgado usted toma partido por la posición que la Iglesia ha mantenido durante varias décadas: proteger a los abusadores en vez de a las víctimas. Y no es lo mismo burlarse de los opresores que incitar a la violencia contra los oprimidos. Aparte, yo soy cómico. No imparto justicia ni decido sobre la vida de otras personas. Usted sí. Y que alguien con ese poder haga comentarios que incitan al odio contra los homosexuales, no en un programa de humor, en un juzgado, es grave y preocupante. Si usted no ve la diferencia entre su broma y la mía, quizá debería replantearse su profesión. Porque la justicia no es solo aplicar unas normas, es entender el contexto y el impacto de las palabras y las acciones. Su chiste, señor juez, no tiene ni puta gracia. Pero por mí puede decir usted lo que quiera, porque yo, a diferencia de algunos jueces, creo firmemente en la libertad de expresión. Y esa libertad ampara también su mal gusto. Mire, que al final nos vamos a librar los dos porque el mal gusto no es delito. Pero en el fondo, ¿sabéis por qué el juez Valle se permite esta mierda de comparación? Porque se sabe intocable. ¿Quién le va a sancionar? ¿Otro juez? ¿Cuándo se ha condenado a un juez en España? Que no sea garzón. Ahora se entiende un poco mejor aquello de que los jueces elijan a los jueces, ¿verdad? Alguna vez lo hemos dicho aquí y es el momento de insistir. Pedro, Félix, tenemos un problemita con los jueces. Igual habría que hacer algo. Porque algunos jueces son los abusones del patio de la democracia. Yo cada vez tengo más claro que a mí me están usando para dar ejemplo, como a Lola Flores. Para, por si a alguien más se le ocurre decir que hay que volar el Valle de los Caídos, que se lo piense dos veces. Desgraciadamente para ellos tengo tiempo y dinero. Y hace falta algo más que una lunática y un juez nostálgico para callarme. Mucha gente que me quiere, incluida mi madre, hola mamá, me aconseja que no insista más, pero madre, alguien tiene que hacerlo, joder. Pues yo no quiero que Nora, tu nieta, mi sobrina, que nació hace 20 días, crezca en un país en el que no pueda decir lo que piensa o en el que no pueda bromear con lo que le dé la gana por miedo. Yo quiero para ella un país libre y mejor. Yo quiero para ella lo que quería Pedro Cerolo.